Que Dios les bendiga. El mensaje para el día de hoy se titula La carrera cristiana. Y esto se debe a que a lo largo de la escritura nuestra vida se asemeja a una carrera. Y en diversas ocasiones Pablo la ilustra de esta manera. Y vamos a ver ciertos aspectos que debemos cumplir y que debemos tener para realizar esta carrera. Y dentro de uno de los primeros es correr de forma efectiva. Y para esto vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 2, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Una de las formas de correr de manera efectiva es aprovechando bien cada momento, cada situación para transmitir el Evangelio, la palabra del Señor, a las personas que nos rodean o al lugar a donde vayamos. En cualquier momento o circunstancia que se nos presente la ocasión para declarar las buenas nuevas de salvación, para declarar el mensaje de Jesucristo, debemos aprovecharlo y correr de manera efectiva. Entonces Pablo decía que para no correr o haber corrido en vano, él fue a Jerusalén y les predicó este evangelio. Entonces él hizo la obra que el Señor le había encomendado. Entonces no fue en vano lo que corrió. Así pues nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿cuántas veces nosotros les hablamos a una persona de Cristo? ¿Cuántas veces en nuestro día nosotros realizamos ese trabajo? Es decir, no estamos corriendo en vano cada día. Nosotros sabemos que nuestra carrera termina en el día que partamos o bien cuando Cristo venga por su iglesia. Otro punto es correr con un propósito. Y para esto vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 16. Dice así: asidos de la palabra de vista, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Corremos con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Llegar a esa meta. Entonces sabemos que nosotros no debemos correr en vano, y para no correr en vano necesitamos al Señor y necesitamos establecer esa meta, ese propósito. Si no fijamos esa meta, entonces nunca tendremos esa visión de llegar a ella. Otro de los puntos que debemos considerar es correr de acuerdo a las reglas. Y para esto vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice así: cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. En diferentes circunstancias, Pablo asemeja nuestra vida como unos atletas, y esto se debe principalmente en Roma porque ellos eran muy partidarios de los Juegos Olímpicos. Entonces él les dice que una persona que no sigue las reglas de un juego no podía seguir participando en él. Asimismo, nosotros cuando no seguimos las reglas y los mandamientos de Dios, no podemos decir que le amamos, no podemos decir que lo estamos siguiendo porque no lo estamos obedeciendo. Y para poder nosotros ganar, llegar a esa meta, debemos ser capaces de cumplir con estas reglas. Vamos a ir también ahí mismo en 2 de Timoteo 2:15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de verdad. Nosotros necesitamos ponernos a prueba, ser aprobados por Dios. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en nuestro círculo de familia, de amigos, de trabajadores? ¿Cómo estamos conviviendo nosotros con todas las personas? ¿Será que nosotros estamos reflejando que Dios vive en nosotros? Y también le dice que cuando Dios venga, que nos encontremos presentables, aprobados ante Dios, para que no seamos avergonzados. Porque hay muchos que pretenden estar agradando a Dios, pero en cosas tan sencillas como el enojo, como rencores, no tienen limpio el corazón y esto les impide verdaderamente presentarse delante de Dios. Entonces, en aquel día serán avergonzados porque el Señor les dirá: no los conozco. O aquellas personas que obedecían unas cosas
cosas, pero otras cosas las hacían a su favor o acomodaban la escritura porque les parecía mejor esto que aquello, pero no realmente como el Señor lo demandaba, estas personas también serán avergonzadas. Por eso dice que le dice a Timoteo que enseñara correctamente, pero que también pusiera en práctica el mensaje de la verdad. Entonces nosotros podemos enseñar la palabra, pero también la debemos vivir para que a través de nuestro ejemplo pueda ser más palpable, pueda ser más visible que esa palabra de verdad la estamos viviendo. Pues si nosotros no la estamos viviendo, mucho menos a la persona que le estamos enseñando la va a querer servir o la va a querer practicar. Otro de los puntos es que tenemos que aprender a correr fielmente. Y para esto vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 en versión BLPH. Dice así: he luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta, he conservado la fe. Solo me queda recibir la corona de justicia que me corresponde, que el Señor justo juez me entregará en el día del juicio, y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su manifestación. Entonces dice que nosotros debemos aprender a luchar fielmente, es decir, no importan las luchas, no importan las circunstancias, nosotros debemos seguir corriendo. Y para esto me venía a mí un ejemplo. Es por decir, ¿verdad? Vemos que existen carreras con obstáculos y a medida que se avanzan los obstáculos son mayores. Pues asimismo también en nuestra vida cristiana. Sabemos que tenemos un enemigo principal que es el diablo y él no va a querer que nosotros busquemos al Señor. Por lo tanto, nos va a poner tentaciones, nos va a poner cualquier cosa atractiva a los ojos, a la carne, para el placer, para que fácilmente desistamos del Señor. Pero nosotros debemos aprender a correr fielmente. Y por eso dice que Pablo había corrido hasta llegar a la meta, había conservado la fe. Y no sé cuántos conocen de la historia de Pablo, pero él pasó tantas cosas desde su transformación. Incluso el Señor Jesús dijo cuando lo llamó que le iba a enseñar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Hasta incluso en su muerte él sabía ya cómo iba a morir. Sin embargo, él sabía que predicar el mensaje del Señor era para lo que el Señor lo había mandado. Así también nosotros. ¿Cuántas veces sabemos para qué el Señor nos ha traído a esta tierra? Para predicar su palabra. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos en práctica esa palabra? Entonces, una vez que corramos fielmente esta carrera, nos espera un premio. Y Pablo dice que es una corona de justicia y que no solamente era para él, sino para todos aquellos que esperan con ansias, con amor, la venida del Señor Jesús. Otro punto es correr con libertad. Y para esto vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Versión BLPH dice así: estamos pues rodeados de una ingente muchedumbre de testigos, así que desembarcémonos de todo impedimento, librémonos del pecado que nos asedia y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Muchas veces existe un peso en nosotros que nos impide correr con libertad, que nos impide correr con agilidad. ¿Y cuál es este peso? El peso de pecado. Y Pablo dice que hay muchas personas a nuestro alrededor como testigos, y debido a estos testigos debemos llevar una manera lo más posible intachable de vivir, tanto delante de Dios como delante de los testigos. Y también se nos dice que nos debemos liberar, quitar de todo aquel pecado que nos está impidiendo avanzar. Muchas veces el pecado es como una carga y mientras menos lo quitamos o mientras más lo ocultamos o no se lo confesamos al Señor, cada vez se va haciendo más pesada y se nos va haciendo más difícil caminar. Pero cuando nosotros le entregamos esa carga al Señor, nos despojamos, nos quitamos ese peso, entonces podremos correr con libertad porque ya no tendremos ese peso que nos impide avanzar a la medida o a la estatura que el Señor quiere. Y también dice que debemos participar con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Es decir, con perseverancia, que no importando lo que venga en nuestro diario vivir, no importando las circunstancias difíciles o lo que estemos aconteciendo, nosotros aprendamos plenamente a confiar en el Señor, porque nuestra salvación, nuestra esperanza viene de Dios, y si Él nos ha escogido, nos guardará también de todo.
Pero para esto debemos aprender a ser obedientes al Señor, porque el Señor está atento y solícito a aquel que es obediente. Otro punto es que debemos correr hacia la meta. Muchas veces hemos visto que existen dos caminos y nosotros solo debemos escoger uno, pero muchas veces el diablo nos pone atajos para el cual decir que es más fácil, pero a la larga nos lleva a perder ese avance que ya llevábamos en el Señor, nos lleva a perder muchas veces lo que ya teníamos ganado en el Señor y debemos comenzar de cero. Filipenses 3:14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Debemos seguir avanzando constantemente. Debemos seguir corriendo esta carrera. Sabemos que si no se entrena, muy fácilmente un atleta se puede cansar. Y Pablo decía, ¿verdad? Y yo investigué también que estos atletas en Roma se dice que entrenaban rigurosamente por 4 meses y también su alimentación era tan balanceada que tenían prohibidas ciertas cosas. ¿Cuánto no más nosotros como hijos de Dios nos debemos abstener y procurar nuestro cuerpo para el Señor, dejar ciertas cosas que muchas veces nos impiden o nos van a hacer ese peso que nos va a hacer una carga más pesada y no vamos a poder correr con ligereza? Es por eso que debemos tener en mente todas estas cosas para que cuando vengan estas luchas o en estas pruebas digamos, no, yo sé a dónde quiero llegar, yo sé cuál es mi meta y cuando tengamos esa meta establecida, cuando tengamos estas reglas establecidas, cuando tengamos esto presente, vamos a poder correr mejor para el Señor. Otro punto es poder terminar nuestra carrera. Hechos 20:24 dice así. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha sido encomendado por el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo incluso dice que desechaba su vida para sí misma, no era importante. Lo que él consideraba importante es que a través de su testimonio, a través de su vivir, él pudiera dar a ese mensaje de salvación, ese evangelio de la gracia de Dios. Entonces, asimismo nosotros debemos terminar esta carrera. Y cuando termina esta carrera, ya sea que muramos o ya sea que venga el Señor y nos lleve, hasta ahí culmina nuestra carrera. Entonces nosotros debemos procurar la manera de correr fielmente, de correr para el Señor y de tener una vida intachable para no ser avergonzados en el día en que Cristo venga. Otro punto es ganar el premio. Y para esto vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27. 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27. Dice así. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces dice que no debemos correr solo porque sí, sino debemos dar cada paso con un propósito. Cada día que nos levantamos, reconocer cuál es nuestro propósito, reconocer cuál es esa meta a la que queremos llegar cada día. Y conforme vamos avanzando, vamos cumpliendo lo que el Señor pide de nosotros. Dice también que debemos correr para ganar. Dice que en una carrera no todos se llevan el premio, sino solo uno. Y también lo dice en la palabra del Señor, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Queremos ser de los muchos o queremos ser de esos pocos? Eso depende de cómo corramos, de cómo nos disciplinemos. Dice en el versículo 25, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Investigando, encontré que el premio que ellos obtenían era una corona de laurel. ¿Y qué nos ofrece el Señor? Una corona de oro.
¿Será que la corona esta de laurel se desvanecía? Porque pronto se podría marchitar y perdía su valor. Pero lo que el Señor tiene preparado para nosotros no pierde su valor, no pierde nada. Entonces, ¿cuánto no más nosotros luchar por ganar este premio? ¿Cuánto no más nosotros esforzarnos? Si ellos se esforzaban y se entrenaban con disciplina para algo que era pasajero, ¿cómo no nosotros, como hijos de Dios, disciplinar nuestro cuerpo para aquello que es eterno? ¿Cómo no disciplinar nuestro cuerpo para que obedezca a Dios? Versículo 26. Por eso yo corro cada paso con propósito, no doy golpes al aire. 27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Entonces, debemos aprender a correr cada paso con propósito, pero también dice que no debemos dar golpes al aire, sino disciplinar nuestro propio cuerpo. ¿Y cómo disciplinamos nosotros nuestro cuerpo en el Señor? Sabemos que hay dos cosas que se pelean entre sí en nosotros, y esta es la carne y el espíritu. Dice que constantemente la carne y el espíritu se pelean entre sí, no queriendo que la carne haga lo que el espíritu y el espíritu no queriendo hacer lo de la carne. Pero ¿qué va a determinar que gane? ¿Cuánto yo esté dando más o de qué esté más lleno? Si mi carne está más fortalecida, voy a hacer lo que hace la carne. Si deseo, anhelo lo de la carne y lo complazco, entonces no voy a agradar al Señor y no estoy disciplinando mi cuerpo. Pero si yo aprendo a vivir por el Espíritu, una de las cosas que nos ayudan a vivir por el Espíritu es ayunar. ¿O acaso será que a la carne le gusta ayunar? No le agrada ayunar. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en cosas como la comida. Otra cosa es la oración, la vigilia, leer la palabra del Señor. Son cosas que nos van ayudando a disciplinar nuestro cuerpo, porque a través de la palabra nosotros podemos encontrar cosas que el Señor determina que debemos hacer para agradarle y cosas que no debemos hacer. Y es solo a través de la revelación del Espíritu Santo que nosotros recibimos ese entendimiento, pues la misma Escritura dice que si el Padre no revela, no da sabiduría para comprender su palabra, de nada sirve que la podamos leer y leer, porque si el Padre no nos da ese entendimiento, nunca sabremos qué nos está pidiendo. Pero si nosotros pedimos a través de la oración, del ayuno, de la vigilia y de la constante búsqueda con el Señor, estas cosas, entonces el Señor nos va a enseñar y nos va a ayudar a correr cada paso con propósito. Vamos a aprender a disciplinar nuestro cuerpo. También Mateo dice que si nuestro ojo, incluso nuestro ojo bueno, dice, nos es ocasión de caer, que lo saquemos de nosotros. También nos dice que si nuestra mano, incluso nuestra mano más hábil, nos es ocasión de caer, que la cortemos, pues mejor nos es entrar en la vida sin uno de nuestros miembros y no que todo nuestro cuerpo sea arrojado en el infierno. Es decir, que nos apartemos o dejemos de hacer todo aquello que nos está haciendo pecar, que nos está alejando de Dios. También en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, que Dios nos permite hacer de todo porque estamos en libre albedrío, pero no todo lo que hagamos nos va a edificar, no todo lo que hagamos nos va a acercar más al Señor. ¿Y cómo voy a aprender yo qué me acerca al Señor, qué le agrada al Señor? A través del conocimiento de una relación estrecha con el Señor. Y dice también que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y si tenemos al Espíritu Santo no necesitamos a nadie más que nos enseñe. Pero es importante aprender a vivir en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu. Versículo 27. Entonces decía que él disciplino mi propio cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces debemos aprender nosotros también a vivir la palabra. No por el simple hecho de que una persona predique la palabra, quiere decir que esa palabra, que esa persona será salva o que esa persona es enviada de Dios. Por eso dicen las Escrituras, cuando Jesús les dijo, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Porque dice que en aquel día muchos vendrán diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, o Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad.
Nosotros debemos aprender a obedecer al Señor y a hacer su voluntad. Cuando aprendamos a hacer su voluntad, entonces vamos a agradar al Señor. Es cierto que somos carne y que vamos a cometer errores, pero el hecho de cometer pecados no quiere decir que constantemente lo voy a vivir haciendo o que no voy a intentar cambiar esa actitud. Porque lo que el Señor espera de nosotros, Él sabe que somos carne, que somos humanos y que tendemos a fallar, porque le fallamos a diario. Incluso dice la palabra que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Todos los días, incluso con una mala mirada, con un mal pensamiento, con lo que decimos a nuestro prójimo, tendemos a fallar, tendemos a pecar. Pero son esas cosas las que debemos ir cambiando, las que debemos ir transformando, las que debemos ir quitando. Y eso lo logramos a través del Espíritu Santo, pero a medida que vamos caminando con propósito, a medida que vamos corriendo esta carrera agarrados de la mano del Señor. Sin Dios, sin Jesús, no podemos cambiar, no podemos tener ese cambio radical en nuestra vida. Nosotros conocemos cómo era la vida de Pablo antes. Él dice que perseguía a la iglesia de Cristo, hasta que un día se le presentó el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que le preguntó Jesús: ¿por qué me persigues? No le estaba preguntando por qué persigues a mi iglesia, sino a mí, porque dice la palabra que lo que le hacemos a un hijo de Dios, se lo hacemos a Dios. Entonces nosotros debemos comprender que el Señor nos está llamando, y cuando el Señor llamó a Saulo, inmediatamente él tuvo una transformación. Dice que él quedó como 3 días ciego, incluso no comió ni bebió, es decir, ayunó, y luego empezó a hacer la obra del Señor, empezó a predicar, y vemos cómo fue su vida, cómo transformó, cómo llegó a varios lugares. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero ¿qué tuvo Pablo? Obediencia. Al igual que Pedro, cometió un error cuando negó al Señor Jesucristo. Pero a pesar de haber cometido ese error, él lo encomendó, él se sintió mal, pidió perdón y volvió a ser nueva criatura. A partir de ese momento, Pedro fue predicando también la palabra del Señor, y muchas personas se convirtieron, muchas personas vinieron al Señor, pero hubo un cambio en Pedro. Así también en nosotros. Puede que cometamos errores, puede que nos equivoquemos, pero ¿será que seguimos cometiendo ese mismo error una y otra vez? ¿O que de ese error aprendemos y vamos mejorando? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios espera, que conforme vamos avanzando en esta carrera, nos vayamos perfeccionando hasta llegar a la estatura de Cristo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y que esta carrera que vayamos corriendo aprendamos a ir cada paso con propósito. Que el Señor les bendiga.